Okay, thank you so much. Now in this topic today, my class is for and this. Let me see, using on this, please, okay, pay attention, please, if you have the simple past using and the did, okay, using our did. What's the did? The did is the auxiliary verb. The did, it is you have, it is auxiliary verb. Auxiliary verbs, okay? Auxiliary verb using and this. For to change in this, in all you have it is for negative and question. In the auxiliary verb for to change an identity question, you have it is using a did is to process for the did. It does is in present in past did. Okay, I did. You have it is for the negative using on this yes plus not is equal. You have it is didn't. Okay, and it's possible you have is did not. Okay. And using now you have it is or didn't. They didn't you have any verbs. Any verb or any personal pronoun you have is the did. I, you, he, she, it, we, and they. Using and they you have any or personal pronoun. Don't you have to change for did. The you have it is very important for your personal pronoun. Don't to change out the using on the verb. You have for using on the verb, you have it is for the sentences, it's affirmative sentences. Yes, you have any verbs. Indeed, you have it regular verb with regular verb. In the regular verb, you have it using on did, it's plus E and D. Irregular verb, you have to change of the verb for physical of these verbs. Indeed, you have very interesting for you pre-training for the any verbs. You have using any verb, you have to change on this. Okay. You have, and this is very important for you the start to the using and did. I am explaining to you have. El did es el auxiliar del verbo. Se le conoce como auxiliar del verbo para que usted pueda tener una ayuda en donde. For the negative and for the question. If you have for did, it is affirmative that to change you have. Is affirmative using out the verbs. Using out any verb. If you have the important for any verb. What is the reason? The reason you have for any verb then to change. In this using our regular o irregular verb. Aquí pueden utilizar los verbos regulares como los verbos irregulares. Aquí no existe otra que utilizar los verbos en tiempo, lo que es el verbo regular o el verbo irregular. ¿Cuándo es utilizar el verbo regular? Cuando simplemente al verbo añadimos ed. Ahí sucede. En la forma afirmativa, más no en la forma negativa, pero aún en question. ¿Por qué? En forma negativa, in this for the negative, using did. Y using for this, for ahí, it is the form use auxiliary verb. Ahí utiliza como auxiliar del verbo. El auxiliar del verbo ayuda a que el verbo se mantenga en su forma infinitiva. Por eso se llama auxiliary verbs o auxiliary of verbs, el auxiliar del verbo. Este auxiliar del verbo se utiliza más en lo que es en el negativo y en lo que es for the question. El did no tiene traducción, no. El did no existe una traducción, simplemente es el auxiliar del verbo que ayuda al verbo a que regrese el verbo en su forma infinitiva. ¿Qué es infinitiva? En el verbo en su forma simple, tal cual como nace el verbo. ¿Ok? El verbo, el did se puede utilizar con todos los personal pronouns, yes. No hay ningún problema si lo utilizamos con I, con you, con he, con she, con with. No, no pasa absolutamente nada. Lo podemos utilizar en cualquier personal pronoun. El do nace como sujeto, como idea auxiliary verb en present simple. Ahora lo utilizamos el did como for the negative. El did y did you have for the negative. En el did aparece la negativo que en este caso es el tiempo en the past. Nace el do y el did. For the negative, you said contraction is possible? Yes. Using not, no problem. You have it there to change. Is it important for this? Va a ser igual. No va a cambiar en absoluto. Si utilizas con contracción, utilizas sin contracción. No hay problema. Using of the didn't, no problem. Using did not, no problem.
What is the reason you have it on the pronunciation? Solo cambien la pronunciación, más no cambien ningún lado más. En nada más no cambia, ¿ok? So you have attention, please you have to describe it and each one. Con cada uno vamos a mirar por una descripción, ¿ok? El did, ¿utilizamos con todos los personal pronouns? Yes. If you have very important for this, any verse, yes, you have any verse. Verbo regular verb with regular verb, you have this, ¿ok? Usted lo puede utilizar con los verbos irregulares, con los verbos regulares. Cada uno de ellos tiene su función. Cada uno de ellos lo pueden utilizar. For example, you have es infinitive, played. Es un verbo regular. ¿Ok? Play es un verbo regular. ¿Sí? ¿Cuál será el pasado de play? ¿Cuál es el past for played? ¿Será played? Yes or no? Or you have it displayed? ¿Cuál es el pasado de played? ¿Cuál será el pasado de played? Chicos, ¿cuál es el pasado de played? Played. Ajá. No existe aquí en este verbo que nosotros tengamos que suprimir la y añadir ed. No. Using and played. Ese es el pasado de played. Con los verbos regulares. No los irregulares. Los verbos regulares. Quitarle y aumentarle solo se hace con el irregular. No, ahí existen algunas reglas. Ya les voy a indicar las reglas que existen en cada uno de ellos. ¿Sí? Pero me voy utilizando algunos de ellos. ¿Ok? En el verbo regular, ¿qué pasa aquí? Con los verbos regulares, sí, añadimos, en este momento, play, como les he dicho yo, para mí es un verbo muy especial. Sí, tanto con el presente, tanto con las terceras personas, es igual. No llega a cumplir lo que cumplen los otros verbos. ¿Sí? En este caso, el play, utilizamos simplemente, ¿qué pasa? Que añadimos ed. Va a las personas que a los verbos que añades ed. Simplemente. ¿Ok? Ese es un verbo regular. Los verbos regulares simplemente nosotros añadimos ed. Existen tres formas de utilización de los verbos. Existen tres formas en los verbos más en los pasados. En los pasados existen tres formas. ¿Ok? Vamos en el next. Vamos a otro verbo. Por ejemplo, el verbo work. ¿Qué pasa con el verbo work? ¿Qué pasará con el verbo work? ¿Qué sucede con work? ¿Cuál será el pasado de work? Muy bien. Añadimos simplemente ed. ¿Por qué añadimos ed? Porque es un verbo regular verb. Eso, porque es un verbo regular o irregular verb. Simplemente añadimos ed, nada más, para hacer pasado. ¿Sí? Ese es lo único que nos sucede, nos pasa cuando hacemos de work, work it. Y cuando es pasado utilizamos los verbos sin paz. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Vamos en eso. Vamos al verbo walk. ¿Qué pasa con el verbo walk? ¿Cuál será el pasado de walk? Walked. Walked. ¿Es un verbo? Regular. Regular. A ver, chicos. ¿Existe alguna forma o existe algo para identificar un verbo regular de un verbo irregular? ¿Alguna fórmula? No existe. Les dijera, hay esta forma, apliquemos de esta forma para identificar un verbo regular o un verbo irregular. No, no hay, no existe. Aquí si les toca, igualmente les voy a enviar los verbos, ¿sí? Para que usted pueda identificar cuál es un verbo regular y cuál es un verbo irregular. Aquí no existe una fórmula para que podamos identificar los verbos regulares y los verbos irregulares. No hay. Sí, chicos, aquí nos toca aprender los verbos regulares y los verbos irregulares. Yo les voy a enseñar o les voy a enviar a algunos que tengo por aquí. Yo tengo una forma y tengo todas las reglas. Si ahorita estamos viendo que a los verbos simplemente añadimos de. Hay una forma de la forma base, añadir de. Vamos con la siguiente. Cuando los verbos terminan en e,
¿Qué pasa? Es el segundo caso. Existe el segundo caso cuando los verbos terminan en E. Sí existe. Por ejemplo, el verbo like. ¿Qué significa like? ¿Qué es like? Gustar. Gustar. Muy bien. ¿Cuál será el verbo? ¿Cuál será en paz? ¿Qué pasa cuando el verbo termina en E? ¿Qué pasa, chicos? Simplemente, solo añado de, nada más. Sí, gustar, gustó. Aquí añado de. Voy a poner con otro color. Voy a poner con otro color, chicos. Y aquí estamos ya en la segunda regla, que al verbo cuando termine en la vocal E, simplemente añado de. ¿Sí? Otro ejemplo. Por ejemplo, digo el verbo close. Y yo sé que de close, ¿ok? Close. Ahorita se me viene a la mente. Los verbos que se me vengan a la mente. Close. ¿Qué significa close? Cerrar. Cerrar. Muy bien. Cerrar. Ahora vamos en paz. ¿Cómo se ve en paz? Sí, ya, ¿qué añadimos, Shaila? La D nomás. Simplemente la D. ¿Por qué, Shaila? Porque, no sé, ya está la E, pues. Eso, porque el verbo termina en una vocal E. Cuando el verbo termina en una vocal E, simplemente añadimos D, nada más. ¿Ok? Esa es la regla. ¿Sí? Hasta ahí estamos. ¿Sí? Next. Vamos a ver for the next. Other verb. Vamos a ver si me va. If you have it, just I remember any verb. If you have it is any verb and using this live, pues life. What is the verb? ¿Qué pasa con este verbo, chicos? What is the meaning? ¿Qué significa life? Vivir, ya. Entonces, ¿qué pasa aquí? Está terminando en una vocal. ¿Qué pasa para pasar al pasado? Solo le metemos la D. Yes, life. Y añadimos D. Nada más. Vivió. Antes. ¿Ok? Son los verbos que terminan en E. Ahora, vamos a ver los verbos. La otra regla. Déjenme ver si le pongo más abajo. Otra regla. ¿Cuál es la otra regla de los verbos, chicos? Ya tenemos cuando terminan en una consonante, simplemente añado ed. Cuando termina en una vocal, añado d. Ahora, los verbos que terminan en una consonante precedida de una vocal. The verbs that end with vowel and consonant W for the consonant at ES. Por ejemplo, digo, it is all the verb stop. What does it mean stop? What does it mean stop? ¿Qué es stop? Stop, detenerse. Pero what does it mean, digo? ¿Qué pasa con estos verbos? ¿Qué sucede con estos verbos? Ajá, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? It is you have stop. Sí, cuando está vowel, una vocal en medio de una consonante o una vocal precedida de otra consonante, duplico la última consonante y añado id para decir se detuvo, stop it. Esta es la tercera regla de los verbos. ¿Ok? Esta es la tercera regla de los verbos. Cuando terminen una consonante, después de una vocal, una consonante, duplico la última consonante y añado ed. ¿Ok? Aplaudir, clap. Los que me estoy acordando en este momento. Clap. ¿Qué pasa con clap? ¿Sí? ¿Qué sucede con clap? It using for clap. Ajá, es la misma yes, o la misma razón que suprime una vocal que es clap, termine una consonante, duplico la última consonante y añado ed. Ahí está en pasado. ¿Sí? Esta es la tercera regla, chicos. Pay attention, please. Ok, no se olvide, por favor.
estas reglas que existen aquí. ¿Sí? In using on this. Next. It is P and it. Vamos de next. You have this. Otra. Vamos con la otra regla. Existe otra regla de los verbos regulares. Verá que estamos solo en los verbos regulares. Solo estamos con los regular verbs. Sí, ¿qué pasa con los verbos regulares? Cry. What is the meaning cry? ¿Qué será cry? Llorar. 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 Yes. Cry. ¿Qué pasa acá con los verbos regulares cuando termina en Y? ¿Qué me dice la regla? Se cambia con la I y la ED. Eso, el verbo me dice que on the verb you have is a finish a 8, remove for change I-A-D. Exactly, yes. Entonces, con cried, suprimo la Y añado ID. Cried, para decir lloró. ¿Ok? En this, study, con este verbo que todo el mundo se equivoca. Yes. Puedes subir un poquito para ver. Gracias, Liz. Ok. Esto Ya les doy, esperamos un ratito, les explico todo y les subo para que puedan copiar. ¿Qué pasa con study? Con study you have the finish. Study. You have in this of the finally for D. Study. Tu primo, la Y aumented. Did you have study? Okay. On the next. You have just copy. It's copy. ¿Qué pasa aquí con copy? Pay attention, please. Copy this and finally is the I edit. Aquí es lo que le decía yo. ¿Por qué acá no pertenece el verbo play? El verbo play. ¿Qué me dice la razón? Según la regla, play. Porque le antecede una vocal. Y añadimos ed, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por ahí alguien me dijo algo? A ver, ¿quién era? ¿Quién era? Brittany. Sí, que le antecede una vocal a la Y. Ya, ok. Pronunciemos play, 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 on pronunciation. ¿Sí? No puede haber en el inglés dos vocales seguidas y añadir aquí, suprimir una I en él. No. Miren, ahí hay tres vocales ya. Por eso el play es un verbo especial y el verbo play pertenece al primer grupo, que cuando termine en una consonante añado ed. Eso es la regla que nos permite ayudar en esto. Por eso el play no va acá. Muy bien, Brittany Arrobo. Yes. And this. Okay, perfect. And you have this to change, and this to change. Please, pueden copiar por favor estos verbos. Y voy preguntando uno a uno, a ver qué, con cuál verbo. ¿Ok? Voy a hacer un pequeño resumen, no lo entendí. Is of the summary. Yes, of the summary, please. Yes, I have the summary. The summary using for the verb in past. Ese es el problema que existe con los verbos en el tiempo pasado. No tanto problema, sino que la forma y la estructura de utilizar estos verbos. ¿Sí? Pueden copiar, por favor. Vayan copiando. Les pongo desde la parte de arriba un momento para que puedan copiar, please. ¿Ok? Ok, me avisan, please.
Acostados están delante, no sé si me estaría tocando, ¿verdad? Me avisan, please, para cambiar y para bajar, por favor. Mientras tanto, les voy a enviar las actividades para de esto, de los verbos, ¿sí? Para que puedan practicar también y lo tengan, ¿ok? Ya los voy a compartir también, chicos, para que ustedes los tengan. ¿Estamos? Como estamos recién ingresando for the pass, no hay problema, you have to pass, ¿ok? Igualmente les voy a enviar para que ustedes tengan ahí las 4 reglas acerca de los verbos regulares. Los verbos irregulares, ya les diré, procediendo de poco en poco para que puedan ustedes utilizar los verbos irregulares. Irregulares. ¿Qué pasa con los verbos irregulares, estos chicos? Los verbos irregulares sí cambian completamente su estructura. Cambian completamente. Todo lo que es físicamente. Por ejemplo, run, 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 correr, eat, caer, cut, cortar, omniverb. Todos los verbos cambian en su forma, pero con vuelvo y repito. No existe aún para decirle, chicos, apliquen estos verbos y esta regla para que puedan identificar, to identify for the verbs. No hay. For you have the identify verbs, no existe alguna forma para identificar si es un verbo regular o es un verbo irregular. No hay. No hay, chicos. Excuse me, no hay. No existe hasta el momento. No hay que me digan, esto vamos a utilizar y esto lo van a utilizar ustedes para identificar verbos regulares de irregular verbs. No hay. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Es simplemente estudiarse los verbos. A ver, resumen, please, of the summary on this, porque nos falta muchísimo. Aún no vemos ni estructura gramatical. El verbo nacen en su forma infinitiva. Para utilizar en el tiempo pasado utilizamos la segunda columna de los verbos. Estos, como son verbos regulares, existen 3 formas. La primera fórmula es cuando un verbo que termina en una consonante. ¿Qué pasa cuando termina en una consonante? Simplemente añado ed. Nada más. Esa es la primera regla. La primera regla es cuando el verbo termina en una consonante y añado ed. La segunda regla me dice cuando el verbo termina en una vocal simplemente añado ed. No hay más. Esa es la segunda regla de los verbos regulares. Acordarán, no digo verbos irregulares, digo verbos regulares. Hasta ahí. ¿Estamos? ¿Really? ¿Me podría explicar? ¿Podría repetir la primera regla, por favor? Claro, la primera regla sucede que cuando los verbos terminan en una consonante, cualquiera de ellos termina en una consonante, simplemente tú al verbo añades ed. Todos los verbos que terminen en una consonante, tú le añades ed. Nada más. ¿Estamos, Matiz? Yes. Ok. Y la segunda me dice que cuando un verbo termina en una vocal simplemente añadimos ed. Cualquiera. Ejemplo, lie, close, closed, live, lived. Estos verbos terminan en ed. Terminan en una vocal y cuando termina en una vocal añado simplemente ed. Nada más. Tercera regla. ¿Qué me dice la tercera regla, chicos? La tercera regla me dice cuando un verbo termina después de una vocal en consonante, como el verbo stop y con el verbo clap. ¿Por qué? Stop termina en P. ¿Qué pasa? Duplico la última consonante y añado ed. Igual sucede en clap. Puede ser con clap. A ver, otros verbos. Hay algunos verbos que terminan de esa manera. A ver, tenemos stomp, tenemos split, tenemos clap, tenemos hot. También hot. Y también you have the hot.
Is it. Son verbos que terminan de esta forma. Terminan después de una vocal o una consonante. Ahí, en ese momento, duplicamos la última consonante y añadimos ed. ¿Estamos, chicos? Esa es la tercera regla. ¿Estamos? ¿Yes? ¿Yes? Preguntas hasta ahí, chicos, para terminar con la última regla. Hasta ahí estamos completamente seguros. Sí, estamos. Igualmente les voy a enviar estas reglas, les voy a enviar, ya voy a buscar en mi worksheet que tengo yo creado, el mío, para yo enviarles de los verbos, ¿ok? Porque tengo creados, yo les voy enviando, ¿sí? Ya voy a buscarlos y ya les voy a enviar. Next. And then and finally, esta es la cuarta regla. La cuarta regla me dice cuando el verbo termina en una y, ¿qué pasa? Suprimo la y añado ed. Por ejemplo, el verbo cried. Es de cried, llorar. Aquí suprimo la y por y añado ed. Estos de aquí, todos los que son impas, que terminan todos en d, estos vamos a utilizar en este tiempo, porque estamos con simple past. Ahora sí vamos a utilizar verbos en pasado. Las clases anteriores utilizamos simplemente el verbo con was y were, que era el verbo en pasado, sí, pero era el pasado del ser o estar. ¿Qué significa el ser o estar? Identificar, decir algo sobre mí, contar algo sobre mí. Ahora sí ya viene el simple past. El simple past utilizando verbos regulares y verbos irregulares en tiempo pasado. Y para que regrese a su forma simple utilizamos los auxiliares. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí, espero que hayan copiado. Vamos for the next. ¿Puedo continuar, chicos? To continue? You have this? Yeah. Perfect. Yes. Bien. Thank you so much. Okay. Next and you have this. What is next? And the next you have the structure. Vamos con la estructura gramatical. La estructura gramatical la que me ayuda a utilizar estos verbos o este tiempo llamado el simple past. El simple past es, ¿qué es el simple past? What's the meaning for the simple past? The simple past you have for inventing past. Exactly you have using a prior expression. It is yesterday, last day, last weekend, last month, last date. Or last year is possible. You have, according to the test, you have is possible is yesterday. I not use, please. Don't use. No pueden usar. Don't can use, please. Don't can use. No pueden utilizar, please. It is for the type expression, for example, today, in this now, no. Porque today y now significa ahora. Y ahora no estamos en el tiempo en paz. En tiempo, un evento que ocurrió, un tiempo que ya pasó. ¿Ok? Ahí utilizamos last night, last day o yesterday. ¿Estamos, chicos? Y why you have to practice and you understanding. Vamos haciendo un poquito de práctica y ahí vamos a entender poco a poco. ¿Sí? Pero esto como es nueva clase, sí nos vamos a demorar un poquito hasta que le cojan el ritmo otra vez. Porque esto es simple past. Y el simple past siempre ha sido un poquito complicado. No es tan complicado, pero sí un poquito tedioso, pero sí lo vamos a lograr. ¿Ok? And you have this structure. ¿Cuál es la estructura, chicos? Estructuras. La estructura gramatical, la fórmula que le vamos a utilizar en este tiempo es muy fácil. Como siempre, you have it for the subject. Or did you have the subject? Ahora, como ustedes ya lo saben, los llamamos de sujeto a todos los personal pronouns y también a todos los nombres, tanto de personas, animales o cosas. And using for the subject. Of the subject, you have for affirmative. For affirmative, don't use all the auxiliary verbs. No podemos utilizar en el tiempo del presente, en el tiempo afirmativo, el do y el das. Lo que es, you have in this using and this. I, Brittany, a Rob. Brittany. Ya lo borro, Brittany. Y this. No hay problema. Ya te bloqueo. Dejamos un ratito. Dejar habilitado. Listo, bloqueado. ¿Ya? You have this. Ahí, ¿qué pasa? Using on the verb.
Exactly and the verb in past. Aquí utilizamos el verbo en pasado. Plus complement. El complemento in the yesterday, in the house, in the hospital, in the high school, at high school, to Canada, in Ecuador, no sé. And you have. And use the time is using time expression. All time expression. Aquí les decía, el time expression you have in this last week, last day, last month, yesterday, cualquiera de ellos son los time expression. Igualmente al final les voy a dar unos time expression que lo podemos utilizar. Si se acaba eso, nos volvemos a conectar, please. Okay? And use important for this